Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 18 de febrero. La lección para hoy se titula: En mi corazón he guardado tus dichos. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, le damos por estas lecciones, las cuales nos hacen llamados para que vivamos obedeciéndole a usted, amándole, sirviéndole. Y eso se refleja en nuestra vida diaria. Gracias, Señor. Suplicamos sabiduría para el estudio y así poder caminar el día de hoy en obediencia a su santa ley. Gracias, Señor. Todo lo agradecemos y lo suplicamos por los méritos únicos de nuestro Señor Jesús. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos. En mi mente he guardado, tengo presente tus mandamientos. Eso es lo que debemos tener en nuestra mente, los mandamientos de Dios, para que sean lo que nos guarde siempre de caer en el pecado. En el Salmo 119, en los primeros versículos nos enseña: bienaventurados, dichosos, felices, ¿quiénes? Los perfectos de camino. Pero muchas veces decimos: si perfectos no hay ninguno. Pero si el Señor dice: los bienaventurados, los perfectos de camino, quiere decir que sí podemos vivir el camino de la perfección. ¿Y quiénes son ellos? Los que andan en la ley de Jehová. Los que practican andar y vivir. Aquellos que viven guardando los mandamientos. Pero usted dirá: eso es imposible. Si Dios lo dice, es posible. Nosotros somos los que ponemos obstáculos a lo que Dios dice que se puede hacer.
puede vivir el día de hoy obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Es posible? Sí. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cuál es el secreto entonces? El secreto es caminar con Jesús el día de hoy. Debo de vivir un día a la vez. No piense para la próxima semana, no, ni para mañana. Hoy debo de guardar los dichos de Jehová, sus mandamientos. Pero para guardarlos, tenerlos frescos en mi mente, debo de amar a Jesús. Si no amo a Jesús, entonces sí no podré. Porque el Señor Jesús me dice, sin mí, nada podéis hacer. ¿Quién es el que nos da la fortaleza, el poder para salir vencedores? Es Él. ¿Cuántos de nosotros decimos amar a Jesús? Todos decimos amarle. ¿Cómo entonces reflejaremos que amamos a Jesús? San Juan 14:15 me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿es posible? Sí es posible. Pero debo de dejar las cosas del mundo y cambiarlas por las cosas de Cristo. Caminar con Él el día a día. Y por eso sigue diciendo ahí en el versículo 2, Salmo 119, verso 2, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cómo es que nosotros podremos guardar sus dichos? Si con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, nos dice, le buscamos. Le buscamos para hacer su voluntad, no la nuestra. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad. No viven en pecado. ¿Por qué? Porque, como dice allí, andan en obediencia a sus mandamientos. Porque ¿qué es pecado? Pecado es quebrantar alguno de los mandamientos. Pero si yo ando con Jesús, vivo y ando gozoso con Él, no voy a quebrantar ningún mandamiento en el día de hoy. Y viví el día de hoy en perfecta comunión con Él. Dice el 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste. Tú me has encargado a mí. Es parte del pacto. Es la base del pacto entre Él y yo. Entre mí y Él. Es que guarde sus mandamientos. Pero hay quienes que dicen, no, si los mandamientos ya no hay que guardarlos. Yo vivo por gracia.
podrán decirlo, pero no es verdad. Lo que debemos nosotros hacer es guardar sus mandamientos, sus estatutos, y de esa manera vivimos en perfecta comunión con Jesús. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá, una súplica, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Qué ha dejado el Señor para guardar, para enderezar nuestra vida? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que Él ha dejado? Su santa palabra, para que a través de ella, el escudriñamiento de ella, nosotros aprendamos y recibamos el poder para vivir el día a día en obediencia a Dios. También en la palabra de Dios encontramos y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, ¿qué dice ahí? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, como dice allí, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos vuelve a decir aquí acerca de la perfección. No por nuestra fuerza. Nadie podrá por su propia fuerza ser perfecto. Es imposible. Pero si por medio de la fe en Jesús, allí sí, todo es posible. Porque la debilidad mía lo suple la fortaleza del Hijo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, no digamos no puedo, porque sí es posible, se puede. Así lo ha dicho el Señor, y puedo vivir el día de hoy en completa obediencia a sus mandamientos. Como dice el libro de Eclesiastés, esto es el todo del hombre. Si nosotros, por amor a Cristo, guardamos los mandamientos, vivimos en obediencia y ponemos en alto el carácter de Dios. Dios es amor, que reflejan los mandamientos, reflejan el amor de Dios hacia nosotros. Y cuando nosotros los guardamos, reflejamos el amor hacia Dios, obedeciéndolos. La Biblia dice allí, la Biblia describe una vida diaria de fe. Esa es la Biblia, eso es la vida del cristiano. Es una vida diaria de fe. O sea, es una vida diaria de caminar con Jesús. Y de esa manera estamos creciendo, estamos siendo pulidos.
nuestro carácter está siendo lijado, porque hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas, todas si es posible, para que podamos reflejar aquí en la tierra el carácter del Señor Jesús. Llevamos, dice, una vida de fe al andar en la ley del Señor. Ahí lo dice. Llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor. Porque la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Y si nosotros guardamos su santa ley, estamos viviendo, reflejando su carácter. Y el carácter de Dios es amor. Amor a Dios para nosotros y amor al prójimo. Y de esa manera podemos decir: soy seguidor de Jesús, amo a Jesús. Andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. Porque arriba nos decía: llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor y a la luz de su rostro, como dice en el Salmo 89:15. Y aquí abajito dice: andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. Del mismo modo, caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo el corazón. Por eso, como dice el título de la lección, en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, tus estatutos. Así es de que, hermanos, el día de hoy nos está recordando la importancia de los 10 mandamientos, la importancia que deben tener en mí, el de tenerlos frescos, el conocerlos, para que cuando el enemigo quiera que quebrante alguno de ellos, yo diga: escrito está. No. Guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas. El enemigo pone así, diciendo que el que guarda los mandamientos es un legalista, es un maldito. Y lo dicen muchos cristianos. Pero no, es el enemigo el que dice eso. El guardar los mandamientos de Dios nos trae dicha, felicidad. Somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque estamos reflejando en nuestra vida diaria el carácter de Dios y vivimos en perfecta comunión con Dios porque no pecamos. Porque Cristo es el que reina en mí, en ti. No pecamos. Así es de que, por eso dice, al contrario, dice, consiste en un buen entendimiento de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y entre el bien y el mal. Podemos discernir entre el bien y el mal, y como somos sabios, porque escudriñamos la Escritura,
porque tenemos la lámpara, la palabra de Dios. Decidimos el bien y desechamos el mal. Luego sigue diciendo, ser sin tacha, guardar los mandamientos de Dios y buscar a Dios con todo el corazón son actitudes inseparables en la vida. ¿Qué cosas son inseparables? Guardar los mandamientos de Dios y buscar a Dios con todo el corazón. Eso debe de ser diariamente. Y de esa manera viviré el día a día en una vida pura para Dios. Los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad de Dios para el mundo. ¿Qué ha hecho Dios al dar los mandamientos? Es revelarnos su voluntad. ¿Cómo debemos de vivir? Amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Y sigue diciendo, nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios y a vivir en libertad, paz. Así es de que queremos nosotros vivir en libertad y en paz. Guardemos sus mandamientos. ¿Por qué vamos a vivir en paz en guardar los mandamientos? Porque no pecamos. Y si no pecamos en el día de hoy, porque Cristo está en mí, vivo en libertad. El pecado me esclaviza. Es la cadena que me tiene atado al Satanás. Pero si yo estoy viviendo, amando, guardando los mandamientos, ¿qué puede decirme el enemigo? ¿A dónde me quiere llevar él? No puede. Porque el Señor Jesús es el que reina en mí. Él es nuestro escudo. El salmista se deleita en la ley porque le asegura la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es que yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Esa seguridad debemos de tener, pero debemos guardar, amar los mandamientos. Mucha paz gozan los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué es el tropiezo? El pecado. Aquel que ama la ley de Dios no tropezará en el pecado. La imagen del tropiezo representa el fracaso moral, como la lámpara para los pies del salmista. La palabra de Dios nos protege de las tentaciones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que debemos guardar en nuestra mente los dichos de Jehová, hacerlos nuestros, que estén frescos todos los días, para que cuando el tentador venga queriendo manchar nuestra mente, no lo permitamos, porque Cristo es el que reina allí. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El pecador no puede hacer frente a las exigencias de Dios con sus propias fuerzas. Debe acudir en busca de ayuda
al que pagó el rescate por él. Cristo es nuestra esperanza. Los que confían en Él son limpiados. La gracia de Cristo y el gobierno de Dios van juntos en perfecta armonía. Cuando Jesús se convirtió en el sustituto del hombre, la misericordia y la verdad se juntaron y la justicia y la paz se besaron. La cruz del Calvario da testimonio de las elevadas exigencias de la ley de Dios. La ley de los 10 mandamientos no debe de ser contemplada tanto desde el lado prohibitorio como desde el lado de la misericordia. Sus prohibiciones son una segura garantía de la felicidad en la obediencia. Cuando se las recibe en Cristo, obra en nosotros la pureza de carácter que nos proporcionará gozo a través de edades eternas. Para el obediente es una muralla de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien, reverenciándoles a los hombres los principios inmutables de justicia, procura escudarlos de los males que resultan de la transgresión. Eso está en Nuestra elevada vocación, página 139. Podemos guardar la ley de Dios solo apropiándonos de la justicia de Cristo. Cristo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando recibimos el don celestial, la justicia de Cristo, encontraremos que se ha provisto para nosotros la gracia de Cristo y que los recursos humanos son impotentes. Jesús dio el Espíritu Santo en medida abundante para las grandes emergencias, para ayudarnos en nuestras debilidades, para darnos fuerte consolación, para iluminar nuestras mentes y para purificar y ennoblecer nuestros corazones. Cristo llega a ser para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Del principio al fin de la vida del cristiano, no se puede dar un paso con éxito sin Cristo. Él envió su Espíritu para estar con nosotros constantemente. Y si confiamos en Cristo, hasta lo sumo, entregándole nuestra voluntad, podremos seguirlo por doquiera que vaya. Eso está en Reflejemos a Jesús, página 95. El Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la palabra de Dios, Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. Confiando en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer sus mandamientos, y el tentador no obtuvo ventaja alguna. A cada tentación, Cristo contestaba: escrito está. A nosotros también nos ha dado Dios su palabra para que resistamos al mal. Grandísimas y preciosas son las promesas recibidas para que seamos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencias. Encareced al tentado a que no mire a las circunstancias, a su propia flaqueza, ni a la fuerza de la tentación, sino al poder de la palabra de Dios, cuya fuerza es toda nuestra. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Eso está en el Ministerio de Curación, página 136. Así que, mis queridos hermanos, el Señor nos llama a caminar diariamente con la frente en alto, que nada ni nadie nos diga y nos señale, porque nosotros guardamos
sus dichos en nuestro corazón, y al guardarlos en nuestro corazón, en nuestra mente, decimos a la tentación no. Cristo es mi Señor, pertenezco a Él y le espero a Él. Y así no caeremos en ninguna tentación. Como dice al final allí, ¿de qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios en su vida? ¿Qué nos dice esto acerca del poder que proviene de un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios? Dejemos que el Espíritu Santo viva en nosotros, y con ese poder viviremos el día a día para poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo sus mandamientos. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.